confíeme todo su patrimonio. Desde el instante en que Sofía, la esposa de mi hijo, pronunció esas palabras la primera noche de nuestra convivencia, comenzó mi infierno. Me obligaron a encargarme de todas las tareas del hogar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Preparar el desayuno, hacer el almuerzo para que se lo llevaran, limpiar la casa, lavar la ropa, ir de compras, cocinar la cena. Si me atrevía a descansar un momento, el humor de Sofía se agriaba de inmediato. Nosotros le estamos manteniendo, así que es lo mínimo que puede hacer, ¿no cree? Sofía me miraba con desdén, con los brazos cruzados sobre el pecho. Incluso cuando me sentí enferma y le supliqué que me dejara ir al médico, me rechazó con una frialdad que helaba los huesos. ¿Un hospital? ¡Qué desperdicio de dinero! Los viejos siempre exageran sus achaques. A pesar de tener en su poder mi pensión y todos mis ahorros, no me daban ni un solo peso para cuidar de mi salud. Mientras tanto, mi dinero se desvanecía como agua entre sus dedos. Sofía se inscribió en un spa de lujo que costaba 40,000 pesos al mes y coleccionaba bolsos de diseñador como si fueran baratijas. Mi hijo, Mateo, no se quedó atrás y compró un todoterreno de lujo de casi 1,5 millones de pesos, pagado de contado. Por fin tengo un coche a mi altura, mamá, se jactaba. Los ahorros que mi difunto esposo Arturo había acumulado con el sudor de su frente durante toda una vida se gastaban sin miramientos en sus caprichos. Cuando llegué al límite de mi resistencia, con el corazón encogido y la voz temblorosa, hice una última llamada desesperada a mi hermano. Héctor, por favor, ayúdame. Ya no puedo más. Mis palabras, ahogadas en lágrimas, fueron recibidas por una voz cargada de una furia contenida. ¿Qué has dicho? Espérame, voy para allá ahora mismo. No te preocupes por nada, yo me encargo de todo. Tú, Elena, mantén la cabeza en alto. Mi nombre es Elena Rivera y tengo 63 años. Hace 6 meses, la vida me arrebató al amor de mi vida, mi esposo Arturo. 40 años de matrimonio se convirtieron en un recuerdo, y su partida dejó un vacío inmenso en mi alma, un cráter que parecía imposible de llenar. Arturo siempre fue un hombre previsor y meticuloso. Entre su finiquito y sus ahorros, me había dejado un patrimonio de 2 millones de pesos. Además, con su pensión de viudedad de 20,000 pesos mensuales, no tenía ninguna preocupación económica. Creía, con ingenua certeza, que podría vivir el resto de mis días con tranquilidad, honrando su memoria en la paz de nuestro hogar. Mi hermano mayor, Héctor, es 2 años mayor que yo. Siempre supe que dirigía una exitosa empresa constructora en Guadalajara, pero nuestra relación se había distanciado por la ajetreada vida que ambos llevábamos. Desde que éramos niños, él había sido mi protector, un hermano mayor que me cuidaba con un cariño feroz. Sin embargo, sus negocios eran tan absorbentes que ni siquiera pudo asistir al funeral de Arturo, un dolor que se sumó al mío. Mi único hijo, Mateo, tiene 34 años, y su esposa, Sofía, 31. Aún no tienen hijos. Mateo trabaja en una empresa de logística y Sofía es ama de casa. Justo después de los servicios funerarios de Arturo, cuando el dolor todavía estaba a flor de piel, Mateo se acercó a mí con una expresión de profunda preocupación. Mamá, me preocupa que estés sola. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Debes sentirte muy sola ahora que papá ya no está. Aún recuerdo la ternura en su mirada en aquel momento. Que mi propio hijo se preocupara tanto por mí, por mi bienestar, me conmovió hasta las lágrimas. La idea de tener su apoyo en ese momento tan frágil era un bálsamo para mi corazón herido. Pero, hijo, no quiero ser una molestia para ti y para Sofía, le respondí, con la duda asomando en mi voz. Fue entonces cuando Sofía intervino, con una sonrisa que parecía tan genuina como el sol de la mañana. Para nada, suegra. Al contrario, estaríamos encantados de tenerla con nosotros. Yo perdí a mi madre hace muchos años, y sería maravilloso que usted fuera como una segunda madre para mí. Sus palabras derritieron las últimas barreras de mi corazón. Mi hijo y su esposa me necesitaban, me querían cerca. Y, sobre todo, la perspectiva de escapar de la asfixiante soledad que me envolvía en mi casa vacía era demasiado tentadora.
La esperanza de volver a sentir el calor de una familia superó cualquier temor. Gracias. Entonces, acepto. Accedí a su propuesta con una gratitud sincera, sin sospechar la oscuridad que se escondía tras sus amables sonrisas. La casa de Mateo y Sofía, un chalet moderno en una zona residencial a unos 20 minutos en coche de mi hogar, era espaciosa y elegante. Una vivienda de 4 habitaciones que me llenaba de orgullo, pensando en lo bien que le iba a mi hijo. Así, llegó el día de la mudanza. Llegué a su puerta con 2 maletas grandes y, en mis brazos, el retrato de mi Arturo, que sostenía como el tesoro más preciado. Suegra, qué bueno que ya llegó. Estábamos esperándola, me recibió Sofía en la puerta. Su sonrisa era tan cálida y acogedora que cualquier atisbo de duda que pudiera haber tenido se disipó. Me condujo al salón, un espacio amplio y luminoso, y me sirvió un vaso de agua de Jamaica. A partir de hoy, esta es su casa, Elena. Somos una familia y debemos apoyarnos en todo. Muchas gracias a los dos, respondí, conmovida. Mateo, que se unió a nosotros, añadió con entusiasmo, ya verás, mamá, aquí estarás segura. Nosotros te cuidaremos, no tienes que preocuparte por nada. Esa noche, mientras cenábamos los 3 juntos, sentí por primera vez en meses el calor de un hogar. La comida compartida, las risas, las conversaciones triviales. Todo ello me hizo darme cuenta de lo dolorosamente solitarias que habían sido mis cenas desde la muerte de Arturo. Suegra, debe haber sido muy duro para usted lo de mi suegro, dijo Sofía, tomando mi mano con delicadeza. Pero ya no está sola. Nosotros la cuidaremos y la querremos mucho. Gracias, Sofía, de verdad, contesté, con los ojos anegados en lágrimas. Estaba segura de que si Arturo pudiera vernos, se sentiría inmensamente feliz. Después de la cena, cuando recogíamos los platos, Sofía se dirigió a mí con un tono serio pero amable. Oiga, suegra, estaba pensando. ¿Por qué no unificamos las finanzas de la casa? La miré, confundida. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya que vamos a vivir todos juntos como una familia, creo que sería más práctico si gestionáramos el dinero en común. Mateo apoyó la idea de inmediato. Tiene razón, mamá. Además, para ti debe ser un lío estar pendiente de la pensión y las cuentas del banco. Déjanoslo a nosotros, te quitaremos esa carga de encima. Pero yo puedo manejar mi propio dinero, no es ninguna molestia, tartamudeé, sintiendo una repentina inquietud. Sofía me explicó su lógica con una paciencia edulcorada. Suegra, es precisamente porque somos una familia que debemos confiar los unos en los otros y apoyarnos. Queremos que se sienta segura, y nosotros podemos administrar el dinero de forma más eficiente. Sus palabras, y las de mi hijo, me hicieron dudar. Era cierto que últimamente los trámites bancarios me parecían cada vez más complicados. Y confiar en la familia era, después de todo, la base de todo. Entonces, si nos entrega su libreta bancaria, sus tarjetas y los documentos de la pensión, nosotros nos encargaremos de todo. Seremos una verdadera familia que se apoya mutuamente. La sonrisa de Sofía era deslumbrante, casi cegadora. Sin embargo, en un rincón oscuro de mi mente, una pequeña alarma comenzó a sonar. Pero entregarlo todo de golpe. Suegra, por favor, confíe en nosotros. Por un fugaz instante, creí ver un destello afilado y calculador en sus ojos, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por su habitual expresión amable. Sí, mamá, confía en nosotros, insistió Mateo. Miré los documentos que llevaba en mi bolso. La duda me carcomía, pero el deseo de complacer a mi hijo, de formar parte de su familia, era más fuerte. Está bien. Se los encargo. Con la mano temblorosa, le entregué a Sofía mi libreta, mis tarjetas y los papeles de la pensión. 2 millones de pesos en ahorros y 20,000 pesos mensuales. Todo el patrimonio que Arturo me había dejado. Muchas gracias. Lo administraremos con la máxima responsabilidad, dijo Sofía mientras tomaba los documentos. Sus movimientos eran precisos y seguros,
como si hubiera estado ensayando ese momento durante mucho tiempo. A pesar de la inquietud, me repetí a mí misma una y otra vez que todo estaría bien. Eran mi familia. Tenía que confiar en ellos. Suegra, hemos preparado su habitación en el segundo piso, al fondo del pasillo. Sofía me guió escaleras arriba. La habitación que me asignaron era mucho más pequeña de lo que había imaginado. Era un cuarto angosto, sin ventanas, que claramente había sido un almacén o una bodega. Antes usábamos esto como trastero, pero para usted sola es más que suficiente, ¿verdad? Además, si le ponemos aire acondicionado, la factura de la luz se dispararía. Me quedé sin palabras. El espacio, de apenas 6 metros cuadrados, se sentía opresivo, casi como una celda. La falta de ventanas lo hacía aún más asfixiante. Mateo, un cuarto sin ventanas, le supliqué con la mirada a mi hijo, pero él desvió la vista con una expresión de fastidio. Mamá, esta casa no es tan grande. Tendrás que conformarte. Sabía que había otras habitaciones vacías. No entendía por qué me confinaban allí. Es un cuarto para usted sola, es más que suficiente, dijo Sofía, y esta vez su voz tenía un filo inconfundible de frialdad. No me atrevía a decir nada más. Era una invitada en su casa, no podía quejarme. Está bien. Gracias. Dejé mis maletas en el suelo. El retrato de mi Arturo también tendría que residir en aquella oscura y estrecha habitación. Esa noche, tumbada en la cama, en la sofocante oscuridad de mi nuevo cuarto, miraba al techo y le hablaba a mi esposo en silencio. ¿Hice lo correcto, Arturo? ¿De verdad esto era lo que debíamos hacer? La pequeña inquietud que había sentido se estaba transformando en una bola de angustia en mi estómago. Pero me aferraba a la esperanza. Estaba segura de que, con el tiempo, cuando nos acostumbráramos a vivir juntos, todo mejoraría. Quería creerlo con todas mis fuerzas. Lo que no sabía entonces era que el infierno apenas estaba a punto de comenzar, y que la verdadera naturaleza de mi hijo y mi nuera estaba a punto de revelarse. Al segundo día de mi estancia, a las 5 de la mañana, un ruido atronador me despertó de un sobresalto. Sofía aporreaba la puerta de mi habitación con una violencia desmedida. Suegra, levántese de una vez. Hay que preparar el desayuno. Apenas eran las 5. Normalmente, a esa hora estaría durmiendo profundamente. Ya. Ya tengo que levantarme, balbuceé, confundida. Sí, ahora mismo, me apresuré a decir, saliendo de la cama a trompicones. Bajé las escaleras todavía en pijama y me encontré a Sofía en la cocina, esperándome con los brazos cruzados y una expresión gélida. La dulce sonrisa del día anterior había desaparecido por completo, reemplazada por una mirada fría y penetrante. Suegra, voy a explicarle cómo van a ser las cosas a partir de ahora, dijo con una voz cortante como el hielo. Todas las tareas de la casa son su responsabilidad. El desayuno se sirve a las 6 en punto. También tiene que preparar el almuerzo para Mateo y para mí. Lavar la ropa, limpiar la casa, ir de compras. Todo. ¿Todo?, pregunté, incrédula. Sí, todo. Le estamos manteniendo, así que es lo mínimo que puede hacer. ¿Manteniéndome? ¿Cómo podía decir eso, si le había entregado hasta el último céntimo de mi dinero? Pero, mi pensión y mis ahorros. Ese dinero ya no es suyo. Ahora es dinero de la familia. Sus palabras me dejaron sin aliento. Ah, y el presupuesto para la compra es de 100 pesos al día. Y ni un céntimo más, ¿entendido? 100 pesos para alimentar a 3 adultos era una misión imposible. Con eso no se podía preparar una comida decente. 100 pesos es muy poco. Pues tendrá que aprender a administrarse mejor. ¿Cuántos años ha sido ama de casa para no saber hacer ni eso? Su desprecio era como una bofetada. Su tono invalidaba toda mi vida, y no pude hacer más que callar. Además, su zona de limpieza incluye todos los baños, nuestro dormitorio, el salón, el pasillo y las escaleras. Y quiero que todo brille, todos los días.
Todos los días, repetí, abrumada. Por supuesto. No pienso vivir en una casa sucia. En ese momento, Mateo bajó a la cocina, pero lejos de detener el abuso de su esposa, lo secundó. Mamá, haz lo que dice Sofía. Nosotros estamos muy ocupados. Las frías palabras de mi propio hijo me rompieron el corazón. Sin embargo, una parte de mí se negaba a rendirse. Quizás, con el tiempo, las cosas mejorarían. Pero ese día marcó el comienzo de mi vida como esclava. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y los almuerzos. Después, limpieza, colada, compras. Por la tarde, la cena. Y al final del día, recogerlo todo. No terminaba hasta pasadas las 10 de la noche. 17 horas de trabajo ininterrumpido, día tras día. Las compras eran una tortura. Con 100 pesos era imposible comprar comida para 3. Me las arreglaba con verduras de oferta, frijoles, tortillas y, si tenía suerte, algún trozo de pollo rebajado. Aún así, a menudo me pasaba del presupuesto. Suegra. Hoy se ha gastado 105 pesos, me recriminaba Sofía, examinando el ticket de la compra con ojos de halcón. Lo siento, es que no me llegaba. No quiero excusas. Mañana gasta 95, y punto. Con 95 pesos, apenas podía comprar nada. Mientras tanto, la vida de ellos era un derroche de lujo. Cenaban fuera en restaurantes caros 2 o 3 veces por semana. Esos días, a mí me dejaban encerrada en casa, sin cenar. Sofía iba a un spa de alta gama 2 veces por semana, un tratamiento que, según se jactaba, costaba 40,000 pesos al mes. Más del doble de mi pensión. El cuidado de la piel es fundamental, ¿sabes? Usted también es mujer, debería arreglarse un poco más, me decía mientras se admiraba en el espejo. Era increíble que tuviera el descaro de decirme eso, sabiendo que pagaba sus lujos con mi dinero. Mateo, por su parte, se compró su flamante todoterreno. Mira qué coche, mamá. 1,5 millones de pesos, de contado. Un hombre como yo se merece algo así, ¿no crees? Hablaba como si el dinero hubiera salido de su propio bolsillo, y no de los ahorros de toda una vida de su padre. Mi salud comenzó a deteriorarse a los 2 meses de vivir con ellos. El calor asfixiante de mi habitación sin ventanas ni aire acondicionado, la mala alimentación y el trabajo agotador estaban acabando conmigo. Un día, con el pecho oprimido y dificultad para respirar, me armé de valor. Sofía, ¿podría ir al médico? No me encuentro bien. Ella me miró con un desprecio manifiesto. ¿Al médico? ¡Qué desperdicio de dinero! A los viejos les encanta ir al médico por cualquier tontería. Pero es que me duele mucho el pecho. Con 500 pesos podría ver a un doctor. Son imaginaciones suyas. Siempre exagerando. ¿Y de dónde cree que van a salir esos 500 pesos, Al final, no me dejaron ir. Las palabras de Sofía se volvían más crueles cada día. De verdad que no sirve para nada. Esta comida es asquerosa, no hay quien se la coma. Ni siquiera sabe limpiar bien. ¿Qué ha hecho durante toda su vida? Sus insultos diarios me estaban destrozando por dentro. Además, me prohibieron cualquier contacto con el exterior. No hable con los vecinos, no vaya a ser que se le ocurra contarles alguna tontería. Tampoco me dejaban contestar al teléfono si llamaba a alguna de mis amigas. Estaba completamente aislada. Mis únicas salidas eran para ir al supermercado, y siempre bajo su estricta supervisión. A los 3 meses, había perdido más de 10 kilos. Tenía las mejillas hundidas, el pelo se me caía a mechones y parecía otra persona. Pero a Sofía no le importaba. Últimamente está muy floja, ¿no? La limpieza de mi cuarto deja mucho que desear. Lo siento, tendré más cuidado. No basta con tener cuidado. Tiene que hacerlo bien. Cuando limpiaba su dormitorio, ella se quedaba de pie, con los brazos cruzados, vigilando cada uno de mis movimientos, intimidándome.
¿No ve ese polvo de ahí? ¿Está ciega o qué? Perdón. Con las manos temblorosas, limpiaba el mismo sitio una y otra vez. Al cuarto mes, llegó el aniversario mensual de la muerte de Arturo. Con el corazón lleno de amor y nostalgia, preparé sus platillos favoritos como ofrenda. Un mole poblano hecho con esmero, arroz, frijoles de la olla. Una comida sencilla pero cargada de significado. Hoy es el aniversario de mi esposo, por eso he preparado esto, expliqué. El rostro de Sofía se contrajo en una mueca de asco. ¡Qué comida tan deprimente! Solo de verla se me quita el hambre. Pero es para honrar su memoria. Déjese de supersticiones anticuadas. Francamente, el aniversario de su marido me importa un bledo. Y entonces, delante de mis ojos, comenzó a tirar a la basura la comida que había preparado con tanto amor. Sofía, no, por favor. No pienso comer esta porquería de pobres. No solo la comida, sino también el retrato de mi esposo acabó en el cubo de la basura, porque según ella, daba mala vibra. Le supliqué ayuda a Mateo, pero su respuesta fue un puñal en mi corazón. Sofía tiene razón, mamá. Esas ideas anticuadas ya no se llevan. No podía parar de llorar. Habían pisoteado no solo mi esfuerzo, sino también el recuerdo de mi marido. Ya no sabía a qué aferrarme para seguir viviendo. Esa noche, en la soledad de mi celda, miraba al techo y le hablaba. Arturo, creo que ya no puedo más. Esa misma noche, finalmente, me desmayé. El calor sofocante de la habitación me provocó un golpe de calor, y el mundo se volvió negro. Por favor. Ayúdenme, susurré con mis últimas fuerzas. La respuesta de Sofía fue de una crueldad inhumana. ¡Qué exagerada! Los viejos siempre quejándose. Me dejaron tirada en el suelo, sin ayuda. La desnutrición era tan severa que había perdido 15 kilos. Era un esqueleto andante, pero a ellos no parecía importarles. Un día, Sofía anunció que iba a cancelar mi línea de teléfono móvil. Su celular es un gasto inútil, así que lo daremos de baja. Pero, ¿y si hay una emergencia? No va a haber ninguna emergencia. Al escuchar esas palabras, tomé una decisión. Tenía que pedirle ayuda a mi hermano. Corrí a mi cuarto y, antes de que me dejaran completamente incomunicada, marqué su número con manos temblorosas. Elena. ¿Qué pasa? Qué raro que me llames. Al escuchar la voz de Héctor después de tanto tiempo, un torrente de lágrimas brotó de mis ojos. Héctor, por favor, ayúdame. Mi voz, rota por la angustia, hizo que su tono cambiara por completo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Le conté todo, con pelos y señales. El robo de mis 2 millones de pesos, el trato de esclava que recibía, la prohibición de ir al médico. ¿Qué? Te están tratando así, la ira en su voz era palpable. Héctor, ya no sé qué hacer. Has aguantado demasiado. Mañana voy a por ti. Ten tus cosas listas. Pero Mateo y Sofía. Yo me encargo de ellos. Tú mantén la cabeza bien alta, Elena. Su voz, firme y poderosa, fue el primer rayo de esperanza que había visto en meses. Cuando colgué, vi a Mateo espiando desde el pasillo. ¿Con quién hablabas, mamá? Con mi hermano. Le he contado todo. Mañana viene a recogerme, así que voy a hacer la maleta. Mateo soltó una risa burlona. El tío Héctor, el de la constructora, ¿no? Seguro que es una empresucha de nada. Sofía, a su lado, también se rió. Seguro que está al borde de la quiebra. ¿Crees que ese fracasado puede mantenerte? Por cierto, la pensión y las cuentas se quedan aquí. Y como te vas, tendremos que contratar a una sirvienta. Le sacaremos el dinero a tu hermano para pagarla. Se burlaban de Héctor, lo subestimaban por completo. Pero yo sabía que, desde niño, mi hermano siempre había sido alguien en quien confiar.
Estaba segura de que esta vez también encontraría la manera de ayudarme. Tu ropa la puedes meter en una bolsa de basura. Total, son puros trapos viejos, dijo Sofía, humillándome hasta el final. Pero ya nada de eso importaba. Mañana, por fin, sería libre de aquel infierno. Aferrada al retrato de mi Arturo, esperé con ansias la llegada del amanecer. A la mañana siguiente, me levanté antes de las 4 para preparar mis cosas. Metí lo poco de valor que me quedaba en un pequeño bolso y envolví con cuidado el retrato de Arturo. Mi hijo y su esposa aún dormían. Como cada día, preparé el desayuno. Sería el último en aquella casa. Vaya, por fin se acaba esto, dijo Sofía cuando bajó, con un tono que dejaba claro que me consideraba una plaga. Gracias por todo este tiempo, le dije, tratando de ser educada. Ella soltó una carcajada. La verdad es que no ha servido para nada. Ha sido una auténtica molestia. Mateo se unió a ella, bostezando. Mamá, ¿a qué hora vienen a por ti? Sobre las 10, creo. Ah, bueno. Pues que te vaya bien. Su frialdad ya no me dolía. En aquellos 7 meses, el amor que sentía por mi hijo se había extinguido por completo. A las 9:30, esperaba en la puerta con mi pequeño bolso y el retrato de mi marido. Era todo lo que me quedaba. La mayor parte de mis pertenencias habían sido tiradas a la basura por Sofía. A las 10 en punto, un coche apareció al final de la calle. No, no era un coche. Eran 3 todoterrenos negros, idénticos, de lujo. Me quedé boquiabierta. 3 vehículos imponentes se detuvieron justo delante de la casa. ¿Qué son esos coches?, preguntó Sofía, saliendo a la puerta, tan desconcertada como yo. Qué ridículo, seguro que son de segunda mano. Del primer vehículo descendió un hombre. Era mi hermano, Héctor. Vestía un traje caro, hecho a medida, y su sola presencia irradiaba una autoridad abrumadora. Detrás de él, de los otros coches, bajaron varios hombres más, todos con trajes oscuros y un aire intimidante. Héctor, susurré. Elena. Tenía tantas ganas de verte. Me sonrió con cariño, pero su mirada, al posarse sobre Mateo y Sofía, se convirtió en puro hielo. Buenos días, tío. Soy Mateo, dijo mi hijo, agachando la cabeza a toda prisa. Y yo Sofía, su esposa. Ha sido un placer tener a su hermana con nosotros, añadió ella, visiblemente nerviosa ante la imponente figura de mi hermano. Héctor los miró a ambos sin expresión alguna. Luego, sacó una tarjeta de su bolsillo. Héctor Rivera. Grupo Rivera. En el instante en que leyeron la tarjeta, los rostros de Mateo y Sofía se volvieron blancos como el papel. ¿Grupo Rivera? Él. El de la construcción, balbucearon, perdiendo el habla. Los hombres que acompañaban a mi hermano no dejaban lugar a dudas. Eran guardaespaldas, gente de poder. Mateo y Sofía temblaban de puro terror. Hablemos dentro, dijo Héctor con voz grave. A toda prisa, nos condujeron al salón. Una vez allí, mi hermano me miró detenidamente. Elena, estás en los huesos. Héctor, no pude contener las lágrimas al ver la genuina preocupación en su rostro. Todo el dolor de los últimos 7 meses se desbordó. Solo 7 meses. Y te han dejado así, su voz estaba cargada de una furia helada. Mateo y Sofía se habían acurrucado en un extremo del sofá, pálidos y aterrorizados. Su arrogancia se había esfumado. Quiero que me expliquen, con todo detalle, cómo han estado tratando a mi hermana. La voz profunda de Héctor retumbó en la habitación, haciéndolos estremecerse. Bueno. La tratamos normal, tartamudeó Mateo. Héctor soltó una risa seca y fría. ¿Normal? ¿Meterla en un almacén de 6 metros cuadrados sin ventanas ni aire acondicionado es normal? ¿Hacerla cocinar para 3 personas con 100 pesos al día? ¿Eso es normal? Recordaba cada palabra de nuestra conversación telefónica.
¿Robarle 2 millones de pesos y su pensión, y negarle atención médica? Eso es peor que tratar a un esclavo. Espere, por favor, suplicó Sofía, con la voz temblorosa. ¿Elena le ha dicho todo eso? Es mentira, nosotros la cuidamos lo mejor que pudimos. Héctor se levantó de golpe, y Sofía enmudeció de terror. Elena, enséñame tu cuarto. Lo conduje al fondo del pasillo del segundo piso. A mi celda. Héctor inspeccionó la habitación y apretó los puños con fuerza. Teniendo toda la casa llena de habitaciones vacías. ¿Y la metieron aquí? Héctor, ya no importa, de verdad. Claro que importa. Esto es imperdonable. Su grito resonó por toda la casa. Cuando volvimos al salón, Mateo y Sofía estaban de rodillas en el suelo, suplicando. Lo sentimos mucho, de verdad. No queríamos hacerle daño. Mirándolos desde arriba, Héctor sentenció con frialdad, las disculpas no sirven de nada. Me van a devolver los 2 millones de pesos y el total de la pensión que le han robado. Y además, quiero 3 millones más como compensación por el daño causado. En total, 5 millones de pesos. Los quiero ahora mismo. 5 millones. No tenemos ese dineral. ¿Y qué hicieron con los 2 millones de Elena? ¿Dónde está ese dinero?, preguntó Héctor. Mateo, temblando, confesó, en el coche. El spa de Sofía. Bolsos de marca. Restaurantes. ¿Se lo gastaron todo en sus lujos? Sí. Lo sentimos, gimoteaban, encogidos de miedo. Fue entonces cuando recordé sus palabras. Ustedes dos se burlaron de mi hermano. Dijeron que su empresa estaba al borde de la quiebra, que era un fracasado. Incluso planearon sacarle dinero. ¿Dónde está ahora toda esa valentía? El rostro de Héctor se ensombreció aún más. ¿Con qué querían sacarme dinero? ¡Qué agallas! Inténtenlo ahora. Perdón, perdón, gritaron al unísono. Si se vuelven a acercar a Elena, ya saben lo que les pasará, dijo Héctor, levantándose. Y me devolverán esos 5 millones. Con intereses. Ya encontrarán la manera. No intenten huir. Mi gente los encontrará donde quiera que vayan. Se giró hacia mí y me dijo con ternura, Elena, ¿tienes tus cosas? Sí, solo esto. No volverás a poner un pie en esta casa nunca más. Mateo y Sofía seguían de rodillas, llorando. Pero su arrepentimiento no me conmovía. Después de 7 meses de humillación, su castigo me parecía poco. Vámonos, Héctor. Salí de la casa sin mirar atrás. Ya en el coche, mi hermano me dijo con cariño, Elena, aguantaste mucho. Pero ya estás a salvo. Yo te protegeré. No volveré a permitir que nadie te haga daño. El coche se puso en marcha, y con él, mis lágrimas de alivio. Por fin, era libre. ¿De verdad eres el dueño de ese imperio?, le pregunté. Sí. La construcción es la cara visible. También tengo otros negocios. No quería preocuparte, pero esta vez no podía permitirlo. La empresa de mi hermano era mucho más grande y poderosa de lo que jamás imaginé. ¿Y ahora qué haré? Primero, te instalarás en un apartamento en el centro. Es de mi propiedad, no tendrás que pagar renta. Y si te parece bien, me gustaría que me ayudaras con la contabilidad de la empresa. ¿Yo, contable? Siempre has sido muy meticulosa, Elena. Serías de gran ayuda. Su generosidad me desarmó. El apartamento era una propiedad de lujo en una de las mejores zonas de Guadalajara, un lugar que hacía que la casa de Mateo pareciera una choza. Vive aquí como quieras. Héctor, gracias, de verdad. En mi nuevo hogar, coloqué el retrato de Arturo en un lugar de honor y le hablé. Arturo, nos hemos salvado. Héctor nos ha protegido. Esa noche, por primera vez en 7 meses, dormí profundamente, en una habitación fresca y tranquila. Al día siguiente,
empecé a trabajar en Construcciones Rivera. Los jóvenes empleados me recibieron con un respeto y una amabilidad que me conmovieron. Bienvenida, doña Elena. Mi naturaleza meticulosa encajaba a la perfección con el trabajo. Doña Elena, aprende usted muy rápido. Es un placer trabajar con usted, me decían. Hacía mucho tiempo que no me sentía útil y valorada. Mi sueldo era de 80,000 pesos al mes, 4 veces más que mi pensión. Por fin era económicamente independiente. Tenerte aquí ha sido lo mejor que le ha pasado a la empresa, me decía Héctor, sinceramente feliz. Los empleados me veían como una figura materna. Doña Elena es como nuestra mamá de la oficina, decían. Pasé de ser un estorbo a ser una persona querida y necesaria. ¿Y qué fue de mi hijo y su esposa? El castigo de Héctor fue implacable. La empresa donde trabajaba Mateo recibió una llamada del agente de mi hermano. Fue despedido de inmediato, acusado de maltratar a su propia madre. No tienen elección, le sentenció Héctor. Trabajarán para mí, en lo más bajo, hasta que paguen cada céntimo de su deuda. Mateo, acostumbrado al trabajo de oficina, fue enviado a una obra de construcción a trabajar de peón, de sol a sol. A Sofía, la obsesa de la belleza y el lujo, le asignaron la limpieza de los baños portátiles de las obras. Esto no es un trabajo para humanos, se quejaba. Así aprenderán lo que sufrió Elena por su culpa, le respondía el capataz. Su sueldo era el mínimo, y la mayor parte se destinaba a pagar la deuda. El todoterreno fue confiscado y los bolsos de Sofía vendidos. Vivían en un diminuto cuarto en una residencia para obreros. Estaban vigilados las 24 horas del día para que no escaparan. Eran parias, odiados por todos. Su deuda tardarían al menos 10 años en pagarla. Mi nueva vida, en cambio, era plena y feliz. Mi trabajo en la empresa era un éxito. Desde que llegó doña Elena, los beneficios de la empresa han aumentado un 5%, decía Héctor, orgulloso. A mis 63 años, por primera vez, me sentía realizada profesionalmente. Me convertí en la confidente de los jóvenes empleados, que acudían a mí con sus problemas. Yo, que había sido despreciada por mi propia familia, ahora era el pilar de muchas otras personas. Han pasado 2 años. Mateo y Sofía siguen pagando su deuda con un trabajo agotador. He oído que la salud de Mateo se ha resentido y que Sofía sufre de crisis nerviosas. Pero eso ya no es asunto mío. Ahora tengo 65 años. Me han ascendido a directora de contabilidad de Construcciones Rivera. Soy indispensable. He aprendido que la verdadera felicidad consiste en rodearse de gente que te valora. La sangre no te hace familia. La familia son las personas que te cuidan y te quieren. Cada mes, cuando visito la tumba de Arturo, le cuento lo feliz que soy. Estoy muy bien, mi amor. Puedes descansar en paz. El sol del atardecer ilumina su lápida, y yo rezo, con el corazón en calma. Pienso seguir viviendo a mi manera,